un proceso de acompañamiento terapéutico. Es parecido a cuando una persona asume un tratamiento con psicóloga. Es parecido, hay una determinación de tiempo, cuántos meses, de cuántas sesiones, horarios, pero ese periodo de tiempo en el que la persona va a recibir este tratamiento, las sesiones de arteterapia, la persona a través del material artístico hace representaciones, procesos, juegos creativos con el material con los cuales esta persona va representando o va indagando dentro de sus propios problemas, dentro de las situaciones que le ocurren, dentro de lo que quiere investigar de su propia vida, de su biografía, de su historia. Todo eso lo va haciendo a través del material artístico, y la labor del arteterapeuta no solo es acompañarle, sino darle devolución y hacer psicoterapia desde un modelo específico. Esto en resumen es arteterapia, porque también hay que hablar de lo que no es. No es, digamos, ejercicio de coloreo. Hay mucha confusión en ese sentido, pero creo que donde está la línea, la frontera de diferencia, es que se aplica un modelo de psicoterapia desde la práctica artística, un modelo específico que se pueda explicar, que se pueda nombrar. Entonces ese es el entrenamiento que un arteterapeuta recibe para poder darle retroalimentación y acompañamiento desde cuidados a esa persona. Creo que ha ampliado mi horizonte como artista, porque la arteterapia, el enfoque de arteterapia tiene una conexión más humana de la forma como se trabaja el arte. Digo más humana porque pues el arte nació con los seres humanos como una práctica de su propia toma de conciencia, que no tenía ningún interés más que narrar o hacer símbolos o figuraciones sobre sí mismo desde recursos estéticos que no tenían juicios de valor complejos como los tenemos en la actualidad después de tanta historia y tanta academia. Entonces, conectar con arteterapia, puedo decir que me ha dado permiso o es como que me he dado permiso de conectar con otras formas expresivas más libres, de explorar otras posibilidades sin preocupaciones estéticas externas, sin preocupaciones de cómo las cosas se deben estar haciendo en este momento histórico. Me ha quitado todos esos rigores y creo que ha ampliado mi horizonte también sobre cómo veo pues, la obra de arte en general, la obra de los demás, las producciones de los demás, y a darle otro sentido. Creo que para mí simplemente era la metáfora de cuerpos diluidos, esta muestra. Más allá de cuerpos en el agua, son cuerpos que se diluyen. La metáfora del agua, más bien yo la relaciono con la pintura, porque pues la pintura es ilusoria y solamente cuando ves la obra y te acercas, es solamente pigmento, es una ilusión de líquido, y eso dentro de la historia de la pintura es todo un rollo, toda una problemática sobre lo representacional en cuanto a la historia, la problematización que hace Magritte, de esto no es una pipa, es una representación. Todo eso que tiene que ver también con la problematización de la pintura me gusta mucho, más allá de esta metáfora visual que es sencilla, que por eso se llama soma, porque es solo cuerpo. Confluyen ahí en esta serie de obras una serie de capas de experimentación que yo siempre la mantengo en mi pintura, que tiene que ver con los usos de la pintura en su historia, en los usos con respecto a cómo se construyen las imágenes sobre un lienzo. Entonces ese tema de la pintura que de alguna manera experimenta sobre sí misma como medio es una problemática que a mí me ha interesado y me ha gustado siempre. De singularidad creo que quizá podría entender eso, porque también ha sido para mí un punto de partida y una ampliación de horizontes, como ocurre con todo tipo de serie de obras, en las que luego te vas como moviendo hacia otros temas, o tu tema te abre otras puertas pues hacia el trabajo que viene.
Dentro de esta manera de representar confluyen un montón de temas, como por ejemplo el tema de que se sostuvo desde el impresionismo, sobre cómo se crea una imagen desde una experimentación del color. Confluyen también pues un estudio de la representación de cuerpo. Me gustó mucho un comentario que me hizo una persona en una visita guiada y me decía, es que eso realmente no es un cuerpo, porque lo ves de cerca y te das cuenta que solo son trazos y texturas. Eso me gustó mucho, creo que lo resumo un poco por ahí, ese punto de interés, porque hay una anatomía que al mismo tiempo no lo es, hay un juego de efectos ópticos en los que influye mucho el uso del color, de las texturas, del uso de capas, porque debajo de esas capas, o sea, la forma como está construida esas pinturas, es que primero hay un fondo de colores y una experimentación de texturas, y sobre ese fondo intencional de colores específicos se construye la otra imagen. Al fusionarse te da y se trasluce la capa anterior o se dejan algunos huecos para poderla apreciar, te hace una imagen más compleja a nivel de color y a nivel de uso de esas texturas. Todo eso como experimentación a mí me gusta muchísimo. Esas exploraciones que tienen que ver con manchas, con texturas. Últimamente, al menos este año, yo he estado viendo bastante la obra de un pintor francés que se llama Pierre Bonnard, que es súper interesante para mí porque él trabaja haciendo un uso del color bastante libre, pero esa libertad de color tiene sentido cuando la ves. Entonces eso a mí me ha impresionado mucho de su obra y es algo que yo he intentado experimentar. Lo otro es que esta persona era alguien que tenía un estudio en su casa muy pequeñito, algo con lo que me identifico porque yo tengo mi estudio en mi casa, un espacio pequeño, y esta persona no trabajaba ni en natural ni haciendo uso de fotografía, sino que trabajaba de memoria, o sea, entre memoria e inventando. Entonces, viendo sus pinturas, que a mí me impresionan mucho, y sabiendo cómo él trabaja, es algo que a mí me impactó mucho. Yo he estado un poco explorando un poco eso, que yo trabajo de otra manera. Y pues aparte de eso, dentro de la figuración o el mundo pictórico que ha representado figura humana, sobre todo el natural, siempre me ha gustado mucho la obra de algunos artistas que aún están vivos y que son como grandes vertientes también de la figuración actual, como Lucian Freud, bueno, que no está vivo, pero que su obra tiene esta onda de la observación del natural. Antonio López García también tiene esta onda radical del trabajo del natural y de la imagen que tiene que ver con lo que ves, de la realidad, valga la redundancia, de tus ojos, de lo que existe en la vida. Todo eso es toda una filosofía. Claro, yo no trabajo de esa manera, pero son cosas que a mí me impresionan. O también otros artistas que interpretan la imagen, como Gottfried Halbein o Alisa Monks, que son artistas que trabajan directamente desde la fotografía. Los menciono porque también es otra perspectiva del trabajo con la pintura, con la fotografía como imagen reinterpretada. Hay muchas posturas, hay muchas filosofías al respecto. Es muy interesante que en la actualidad, desde hace tantos siglos, este debate entre lo que se observa desde el natural o la fotografía y su influencia en la pintura, en lo que se observa, sigue siendo tan vigente. Todo este debate a mí me interesa mucho y por supuesto yo hago mi aporte personal pues desde mi pequeña práctica, desde mi espacio creativo, posicionándome en un espacio personal de muchas libertades y de reinterpretación de las imágenes.
La verdad es que desde un principio se trabaja toda exposición con curadores. Viene detrás de un curador porque el curador saca del área de confort al artista, hace que cree un mundo totalmente diferente a lo que es usual. Rigoberto Taño Milán es un curador cubano que reside en España y él fue el que sacó a Hugo de su zona de confort, y al mismo tiempo Hugo, aparte de artista, él es un arteterapeuta, el cual dona también su tiempo a niños sordomudos gratuitamente y a niños que han tenido problemas suicidas. Entonces, en base a que él es arteterapeuta y es un artista, hace acuarelas, óleos, combina óleo y acrílico en ciertas obras de él, que ustedes pueden ver repetitivo en ciertas cosas de fondos, pero es también hablar de su interior, de cómo son nuestros pensamientos internos, que nuestros pensamientos internos son bien confusos en muchas maneras. Entonces, por eso mismo, él quiso entrar a la voz del corazón, que es este pequeño taller. Él, al decirnos a nosotros que como la primera acción, o sea, que se involucrara su exposición con una terapia al mismo tiempo, es la primera exposición que hemos tenido en la galería, que hacemos exposición incluyendo un taller autodidáctico. ¿Por qué? Porque es la primera vez, o sea, que el espectador y el coleccionista viene acá, interactúa con él mismo, siguiendo las instrucciones que están en la pared. Como primera acción, si tu operación tuviera voz, ¿qué diría? Dibújalo o escríbelo en la pared. ¿Qué pasa? Acá muchas personas expresan su realmente, o sea, su sentir, definitivamente. Hugo Rivas siempre dice que muchas veces nosotros no sabemos conocer nuestro yo interior. Entonces, de esta manera lo aprendemos a descubrir. Es como haciendo el talismán con plastilina. Muchas personas y muchos estudiantes vieron qué hago. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Cuál es su fortaleza? ¿Qué es lo que representas? Y aquí te das cuenta que muchos hicieron un gato, eso lo hizo Hugo, porque para Hugo representó el gato, que es una persona que es... Los gatos son bien especiales porque son bien determinados, son bien limpios, no son como los perros, sino que los gatos tienen como su carácter muy especial, ¿verdad? Y como ven en otro lado, hay personas que han hecho algo religioso, como la Virgen, las cruces. ¿Qué pasa? Que ahí quieren representar lo que ellos sienten que necesitan. Incluso esos dos niños, niño y niña, representan a sus hijos, y lo que él desea es amor, amor entre hermanos, y el niño jugando fútbol. Por ejemplo, algo más interesante es esta persona hizo el corazón como de forma, como si fuera un cenicero, y alguien vino externo y puso esta carita aquí. ¿Qué significa? No sé, pero Hugo viene y con los seguidores que ha tenido hace que el público descifre qué quiere decir cada uno de ellos, porque muchas veces refleja la fortaleza. Por ejemplo, hay uno acá que se hicieron 6 flores y nadie sabía qué era, pero otra persona lo descifró, que eran las 6 personas de su familia y quién era cada uno, de que todos tenían que estar unidos como hermanos y como padres y como familia. Entonces cada quien representa la salvación, como este barquito, y el corazón es que siempre tenés que proteger tu corazón ante toda circunstancia. O sea, a nosotros nos ha dejado como galería una satisfacción enorme, porque la exposición de Hugo Rivas ha sido un éxito total, porque él como persona vale oro, ¿verdad? Él es un gran artista salvadoreño que no solo representa el arte, sino que representa el arte interno que cada ser humano tiene.